día ciento no sé cuánto de aislamiento y de todo lo demás, que también esto tiene que ver con la canción, ¿no? O la canción tiene que ver con la situación que estamos viviendo. También es una situación de adversidad, también es una situación difícil, también estamos con problemas, también esto nos carga un poco, nos preocupa, también pone pesar en el corazón y un montón de otras cosas que nos están pasando día a día. Pero podemos confiar y en nuestro caso particular como hombres, como varones, como cabeza de hogar, como líder de la familia, teniendo la responsabilidad, el llamado del Señor sobre nuestros hombros, tenemos la ventaja y la convicción de que el Señor ya nos dio una herramienta, nos dio la manera, nos da la salida para pasar en esta situación. Así como decía la canción, no es porque estoy predicando la canción, pero me levantaré con autoridad. Es la manera de salir adelante. Me levantaré con autoridad. ¿Cómo estás vos con tus luchas? ¿Cómo estás en esta semana? ¿Cómo andan tus bajones? ¿Cómo andan tus preocupaciones? ¿Te estás levantando? ¿Te estás quedando en el molde? ¿Te estás quedando quieto? ¿Estás viendo que las cosas te pasan por encima? ¿Cómo estás vos en estos días, en este aislamiento, en esta cuarentena? ¿Cómo estás con las situaciones de tu trabajo, de tu economía? ¿Cómo estás luchando con tus pensamientos, varón? ¿Cómo estás luchando con tu responsabilidad, con las cargas en tu corazón? ¿Cuánto de culpa el Señor ya quiere poner en tu mente, cuánto de culpa el enemigo quiere poner en tu mente y en tu corazón y le estás dando lugar? El Señor no pone culpa, todo lo contrario, el Señor la quita porque Él es el que pagó por nosotros. Son tiempos difíciles, pero tengo que decirte en esta noche en forma especial, en forma particular, tiempos difíciles, pero de estos vamos a salir airosos, victoriosos, bendecidos, prosperados, edificados. Vamos a salir fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida. No recuerdo en qué reunión fue que comentaba respecto de aquellos que estaban con David, los valientes de David que figuran en el libro de Crónicas, aquellos hombres que eran de lo peor, de la calaña más baja de la sociedad, y que eran los que estaban angustiados, los que estaban derribados, los que estaban perturbados, los que estaban perseguidos, los que tenían problemas económicos, los que tenían de todo tipo de conflicto, pero ahí se convirtieron adentro de la cueva, adentro del aislamiento, escapándose de un rey, de la autoridad que los estaba persiguiendo, escondiéndose de aquellos que venían en contra de su vida y querían buscar su muerte. Ahí se estaba edificando un ejército. Cada uno de ellos, si tuviéramos que, no lo voy a hacer hoy, pero capaz que en algún momento sí lo hacemos, si hiciéramos un análisis así del desarrollo de David, de la vida de David y de los hombres que estuvieron con David, los hombres que estuvieron en la cueva de Adulam, la palabra Adulam quiere decir angustia, amargura. Los hombres que estuvieron en la cueva de Adulam son los mismos que estuvieron con él hasta el final y son los mismos que se convirtieron, algunos de ellos, capitanes del ejército, héroes de guerra de combate, y también alguno de ellos fue quien el mismo David entregó a la muerte cuando dio rienda suelta a su tentación y a su pecado. Las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan. En esto somos edificados también. En esto somos edificados, somos aprendidos de los hombres de la Biblia, de los varones de la Biblia. Vemos que no todo era color de rosa, no todo era bueno, no eran los superhéroes, no eran Superman, no eran hombres intachables, impecables, eran hombres con errores, eran hombres con un montón de falencias, eran hombres que lucharon en algunos casos desde la ignorancia, en algunos otros casos con un mínimo conocimiento porque eran guiados, formados por alguien de parte de Dios, pero que en todas las situaciones, en todos los casos, salieron adelante porque Dios estaba con ellos. Aunque tuvieron bajones, aunque tuvieron caídas, te repito, ahí estaba el Señor con ellos. Los varones de la Biblia, los hombres de la Biblia, los hombres que fueron herramientas claves en el proceso del plan de Dios y que también cometieron sus errores, también tuvieron sus fallas. ¿Esto es para exaltar la falla? ¿Esto es para justificar el error? Esto es para decir, bueno, si él se equivocó, yo también, el hachero, gracias Guille, ya me acordé, el hachero. Esto es para decir, si él se equivocó, entonces yo también puedo. No, esto es para decirte que todos podemos cometer errores. Hoy terminamos de conversar respecto de la historia de Noé.
Ya llevó 3 semanas la vida de Noé. Es que hay un montón de cosas en medio, y no solamente lo que tenemos de parte de él, de su vida, sino la historia de Noé, el diluvio, las cuestiones doctrinales, las cuestiones teológicas, los debates sobre la creación. Todo eso, Noé, es bravo, es pesadito. Pero hoy terminamos los comentarios sobre la vida. Bueno, espero terminar sobre la vida de Noé. No quiero llegar a una semana más, pero si llegara a pasar así, también un hombre que fue clave, vital en el proceso del Señor, y también se mandó de las suyas. Alguna vez alguno dijo, y seguramente conocés esta expresión, todos tenemos un muerto en el ropero. Bueno, la idea no es seguir acumulando muertos, sino la idea es, a pesar del muerto, yo puedo salir adelante. Recordá, varón, esta palabra, y arranco dándote esta palabra para vos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Anótalo, búscalo. No tenemos operador, no voy a estar poniendo versículos. Así que tenés que anotar. Espere, que ando congestionado hoy. Ando congestionado hoy. Estos fríos no son para mí. Ya le dije que el frío no es de Dios, ¿no? Sí, bueno. Tengo una teoría, pero que esa teoría encaja perfectamente en la Biblia. El frío no es de Dios. Así que a aquel que le guste el frío, arrepiéntase, porque le gustan las cosas que no son de Dios. Le estaba diciendo Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Fíjate lo importante de esto para vos. Dios no te elige por tu perfección. Dios no te elige por tu capacidad. Dios no te elige por tu disciplina. Dios no te elige por tu disposición. Dios te elige. Nada más. Dios te elige. Después empieza a jugar todo lo otro. Dios te elige. Dios pone sobre vos los ojos y te llama. Y empieza a corregir tu vida a partir de ahí. Pero los errores, los conflictos, los problemas no invalidan el llamado del Señor. Así como estábamos hablando el miércoles en el culto, supongo que habrás estado. Si no estuviste, te animo, te aconsejo que escuches la grabación del miércoles. Un día fue complicado porque se cortó la luz acá en casa y en todos lados también. Me tuve que ir corriendo para la iglesia a poder transmitir desde allá. Estaba diciendo respecto de la vida de Jeremías. Cuando él estaba en el patio de la cárcel, Dios le habló. Tu condición no inhabilita el llamado del Señor. Tu condición no inhabilita que Dios te hable. Tu condición no inhabilita que Dios tenga un plan con vos. Tu condición tal vez adormece, frena, detiene el plan de Dios, pero sigue estando ahí esperando que vos vuelvas a tomar tu lugar. Varón, hombre, vos sos de la iglesia o no seas de la iglesia. Tal vez hasta el día de hoy tuviste algunas luchas, tal vez tuviste conflictos, tal vez en estos 5 meses ya que entramos de aislamiento, empezaste a enfriarte en la fe y alejarte del Señor. Tal vez al contrario, te afirmaste más en la fe del Señor y estás ahí más firme todavía. Pero si lo tuyo fue empezar a alejarte un poquito, bueno, ni siquiera por eso te detengas. No cargues culpas. Las culpas no son del Señor. Las culpas las pone el enemigo sobre nosotros. Y creo que fue el devocional de ayer o de antes de ayer, quiero leerte ese texto también que los muchachos lo estuvieron compartiendo en sus devocionales. No recuerdo dónde está. Ya te digo el versículo. Dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Escuchate esto que es importante para vos respecto a lo que estamos hablando. 2 Corintios, capítulo 7, estoy eligiendo versión, versículo 10. NBI, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Cometiste un error, eso te acongoja, te pone mal, bueno, que sea para salvación, anda al Señor. Pecaste, te corriste, caíste, bueno, que sea para salvación, anda al Señor. Cometiste un error, una falta, te alejaste del Señor, bueno, que sea para salvación. Esa angustia, esa congoja que está en tu corazón, que sea para salvación,
anda al Señor, anda delante de Él, como aquel pecador que estaban esos dos hombres, estaba el fariseo y el pecador, y el fariseo se llenaba la boca diciendo, Señor, te doy gracias porque yo soy el mejor de todos los que existen, y no sé cómo esta basura que está ahí al costado, y el que estaba ahí al costado decía, Señor, vení a mí, sé propicio a mí, que soy un pecador. Él reconocía su bajeza, él reconocía su pobreza, y el Señor exaltó a ese que reconoció su bajeza y su pobreza, no al otro. Del otro dijo, ya recibió su recompensa. Así que si estás mal porque cometiste un error, no sé por qué insisto tanto en esto. Tal vez estás luchado. Si estás mal porque cometiste un error, anda al Señor. No permitas que el enemigo te empiece a acusar y que te diga, sos culpable, sos indigno, no mereces estar delante de Dios, no mereces servir a Dios, no mereces participar de la adoración, no mereces participar de la cena del Señor, de la Santa Cena. No permitas, porque esa es la tristeza del mundo que, como decía el versículo que estábamos leyendo, produce la muerte. Tristeza del mundo que produce la muerte. No permitas que la acusación del enemigo en tus oídos te aleje, te saque del foco, del propósito, de la dirección del Señor. Así que, varón, termino esta introducción diciéndote y recordándote nuevamente, no hagas caso a la acusación del enemigo, hacele caso al toque del Señor en tu corazón. Hacemos una pequeñita oración y empezamos a seguir charlando, conversando acerca de la vida de este varón, de este Noé, cuyo nombre recordar significa reposo, el descanso del Señor. Papá, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche ante tu presencia, venimos a poner nuestras vidas en tus manos, a declarar que vos estás por encima, que vos nos guías, que vos abrís caminos, que vos nos sostenés, vos nos levantás. Señor, que en tus manos están nuestros tiempos, que en vos está la salida y la respuesta, en vos la provisión, en vos está el descanso. Señor, en el nombre de Jesús, que nada ni nadie, como dice tu palabra, nos puede separar de tu presencia ni del amor de Dios, sino que, Señor, estamos delante tuyo en este momento para restaurar, restablecer nuestro pacto con vos. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que perdones nuestro pecado, que cubras, Señor, todas nuestras faltas, que nos revistas con vestido nuevo, como hiciste al Hijo pródigo, de todos aquellos que vuelven a vos, Señor, en este día particular, en este tiempo especial, donde tenemos que tomar las riendas, tenemos que tomar la espada, tenemos que tomar la lanza, tenemos que tomar la dirección para tomar, Señor, el camino que nos lleva a la bendición, a la salvación, a la provisión, a la prosperidad. Señor, bendigo a los varones que están presentes, hombres de compromiso, hombres de valor, y sea para vos, Señor, toda la gloria y gracias por estar ahí. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme, busquen su Biblia, Génesis capítulo 8, es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tomar el capítulo 8, Dios mediante, espero que sí, llegaremos también al capítulo 9, espero que sí, si no nos quedamos, estamos en definitiva haciendo un estudio de la vida de Noé para sacar enseñanzas para nuestra vida. Estamos haciendo un estudio respecto a los hombres de la Biblia y las enseñanzas que la palabra nos deja a nosotros como varones también. Necesitamos un modelo. La Biblia dice que Jesús es el varón perfecto, es el modelo ideal al cual nosotros tenemos que responder. Pero a veces a Jesús lo vemos demasiado arriba, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos aquellos más de carne y hueso para ver cómo anduvieron con el Señor, cómo hicieron el camino del Señor. Bueno, acá tenemos a don Noé. Génesis capítulo 8, versículo 1. Escuchate. Entonces Dios se acordó de Noé. Vos que estás luchado, vos que estás preocupado, vos que estás perturbado, vos que andás a las corridas, vos que estás haciendo horas extras, vos que pensás que no das la medida, vos que crees que no te alcanza, vos que estás, voy a volver a la mención de horas extras, vos que estás poniendo tu confianza en tus fuerzas más que en Dios, vos que estás pensando que Dios tal vez se olvidó, vos que estás pensando que Dios está para otros, vos que estás pensando que Dios solamente llega a los pastores, mirá lo que pasó.
sos un elegido de Dios, sos un llamado de Dios, somos llamados de Dios, los llamados de su nombre, como decíamos el viernes pasado. Dios también se acuerda de vos. Noé estaba pasando angustia, desesperación, crisis. Estaba con toda su familia. Escuchame, estaba con la mujer. Se hacía 6 meses que estaba con la mujer ahí encerrado. Estaba en plena cuarentena, en pleno aislamiento. Estaba con los animales, estaba con los hijos, con las nueras. Estaba con la bosta de los caballos, de todos los animales, con el pis de todos los animales. Estaba con todo eso, imagínate ahí. Y Dios se acordó de Noé. ¿Cuál es tu aflicción, tu lucha o tu temor? ¿Cuál sea el lugar donde estés? ¿Cuál sea la situación en la que te encuentres? Varón, Dios te tiene en cuenta. Varón, Dios se acuerda de vos porque te llamó. Varón, Dios te tiene en cuenta porque Él tiene un plan con vos. Varón, Dios está pensando en vos. Jeremías 29:11. Anótate. Jeremías 29:11. Yo sé los planes, pero la NBI dice así, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos o planes de bien y no de mal para darte lo que estás esperando. Dios piensa en vos, Dios se acuerda de vos, pero es necesario que, como le dijo Dios a Gedeón, no pongas tu confianza en tu fuerza, sino pongas tu confianza en el que te llama. Ve con esta tu fuerza, no necesitas recargar, no necesitas hacer más, no necesitas hacer algo extra. Necesitas confiar en el Señor, necesitas servir al Señor, necesitas seguir al Señor, necesitas comprometerte con Cristo. Varón, tu vida va a ser transformada porque Dios te está formando, Dios te está edificando, Dios te está haciendo sacar músculos espirituales a través de esta situación de lucha, de esta prueba. Cuando vos tal vez tenés el temor de que tu familia se venga abajo, de no tener el sustento, confía en Dios, varón. Confía en Dios. Convertite en este tiempo, en este mes de septiembre, en este tiempo que resta de este aislamiento, convertite en sacerdote de tu casa. Convertite en un ministro en tu casa. Convertite en un hombre de Dios para tu familia. Te repito, Dios piensa en vos. Dios tiene planes, Dios tiene un propósito con tu vida. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento, escuchá, no sé si viste los vientos que hubo hace unos días atrás, envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Era necesario, te diría imprescindible, para que el agua empezara a bajar, que empezara a soplar un viento. Tal vez nosotros vemos que los vientos empiezan a soplar y te empezás a asustar, te empezás a preocupar porque hay vientos que soplan. Empezás a ver que todo se pone negro, empezás a ver las copas de los árboles que empiezan a sacudirse. Empiezan los vientos a traer de todo, un aire helado como fue hace 2 o 3 días atrás. Ves que los vientos traen basura, ves que los vientos traen de todo tipo de cosas indeseables, ves que el viento trae un granizo, trae rocío, ves que el viento trae suciedad, ves que el viento trae frío. No te preocupes por el viento está puesto por Dios para que las aguas empiecen a bajar. No te preocupes por las aflicciones de este tiempo. Las aflicciones de este tiempo, aquellas que dice la palabra de Dios, son una leve tribulación momentánea. Las aflicciones de este tiempo, varón, lo que estás pasando hoy, varón, son los vientos para que Dios quite el problema en tu casa y en tu familia. Son los vientos para que bajen las aguas. Son los vientos para que Dios te asiente sobre el monte. Son los vientos para edificarte. Varón, no tengas temor. Uy, el devocional de hoy. ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? ¿Lo miraste? Isaías capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. La versión tradicional me dice, me habló Jehová con mano fuerte. Pero la NTV, que es en la que hice el devocional y la que estoy leyendo hoy también, dice así. Acá, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás.
No pienses como todos los demás. Y el versículo 12 dice, no vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. No tengas temor, confía en el Señor. Los vientos que están soplando son para asentar las aguas, para acomodar las cosas, para que seas bendecido, edificado y establecido. Como 1 de Pedro 5:10 lo dice, que cuando pase el conflicto, cuando pase la lucha y el problema, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca varón. Entre asado, entre bondiola, entre chorizo a la pomarola, entre pizza y no sé qué más, vas a ser afirmado, fortalecido, edificado. Pero tenés que dejar de tener miedo. Tenés que confiar en el Señor. No confíes en tus fuerzas, confía en el Señor. No confíes en tu capacidad, confía en el Señor. No confíes en tu intuición, confía en el Señor. Ponete a servir al Señor y tu familia va a ser bendecida y edificada. Ay, pastor, pero no me alcanza la plata. No estás escuchando que te dije, confía en el Señor. No estás entendiendo que te digo, confía en el Señor. Cree que Dios tiene provisión para tu vida. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual después de 150 días. Exactamente 5 meses después que comenzó el diluvio. Después de 5 meses que empezó el diluvio, las aguas empezaron a bajar, empezaron a retirarse en forma gradual. Empezó después de 5 meses que empezó. La barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, o sea, en total podemos decir 7 meses y medio desde que comenzó el diluvio, 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres empezaron a ser visibles. Pasaste 7 meses y medio encerrado. Mira, casi estamos como nosotros. Sí, después de 150 días exactos. ¡Wow! Señor, me está hablando el Señor. Exactamente después de 5 meses que comenzó el diluvio, las aguas empezaron a retirar en forma gradual. El Señor nos habló que era tiempo de justicia y que en este mes Él empieza a mover las aguas. Soy tan inocente yo en las cosas que Dios habla a veces. El Señor empieza a mover las aguas justo y exactamente 5 meses después que comenzó. 5 meses después que comenzó, el Señor empieza a mover las aguas. Pero vos ya estás hasta acá, estás agotado, estás cansado. No te preocupes, Él te afirma sobre el monte, el cual es el lugar de la oración. Él te afirma sobre el monte, que es el lugar del encuentro con Dios. Confía en el Señor, acércate al Señor. Noé pasó 5 meses encerrado, se detuvo el arca y aún todavía tuvo que esperar un poco de tiempo hay más, todavía 2 meses y medio más arriba del monte, y después de 2 meses y medio recién empezó a ver otros montes alrededor. Durante 7 meses y medio el foco de Dios está puesto en tu vida. Vos creés que te abandonó y vos creés que te dejó solo. No te abandonó, no te dejó solo. Isaías 41, versículo 10 dice, nunca, varón, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¡Nunca! Ahí me están cargando por el devocional de hoy, que también decía, ¿para qué somos cristianos? Bueno, ¿para qué sos cristiano? ¿Para qué sos cristiano? ¡Créelo! La Biblia lo dice precisamente de esa manera. La Biblia lo dice así. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Esa es la palabra de Dios para vos en este tiempo. Aunque veas que todo alrededor está vacío, desértico, bueno, en medio del agua, pero desértico. No ves nada, no es que el Señor te desamparó, Él te dejó solamente ahí para poner el foco sobre vos. Como dice el Salmo, que el Señor miró. Y dice Salmo 18 que el Señor descendió, se montó sobre las alas del alba y descendió, porque se agradó de vos. Varón, Dios te tiene en cuenta, Dios se acordó de vos. Viene salvación, viene galardón, viene pago. Tenés que servir al Señor. Tenés que comprometerte con el Señor. Tenés que entrar en pacto con Dios. Señor, te entrego mi vida.
dame vos salvación, te entrego mi familia, cubrilos con tu sangre, entra en pacto con Dios, constituite en sacerdote de tu casa, sé cabeza de tu casa, sé el que dirija tu casa. Mira, varón, los estudios no cristianos, sino desde el área de, como se dice, de antropológicos y psicológicos, los estudios dicen que la mayor falencia de la humanidad es la falta de una identidad que forme a la persona. Las estadísticas hablan, por ejemplo, lo siguiente. Las cárceles. El 90, 85, 90% de quienes han cometido delitos, y entre ellos quienes han cometido delito de muerte, 85-90% son personas, hombres por supuesto, porque esto de la igualdad de género, ¿viste? No, ahí parece que no importa tanto. ¿Escuchaste la nueva ley que salió hoy? Ahora te la cuento. Un decreto. 85-90% de los presos crecieron sin su padre o con un padre ausente. La imagen paterna es muy importante y fundamental para la formación de una persona, para la formación de su vida. La imagen paterna es importantísima. Entonces, todas las cosas que pasan alrededor nos corren a nosotros del lugar que tenemos que estar ahí respaldando a nuestra familia. Tenemos que tomar el lugar que nos corresponde. Tenemos que tomar el lugar que Dios nos dio. Tenés que constituirte en formador, en edificador, en constructor de tu casa y de tu familia. Tenés que salir a pelear por tu familia. Y pastor, pero ya la perdí. Ponete a pelear, dice Nehemías al pueblo. Cálcense las herramientas, cálcense las armas, cálcense las trompetas, póngase la muralla y empiece a pelear. Y si no le interesa pelear por la nación, pelee por su esposa, por su esposo, por su hija, por su hijo. Así dice Nehemías capítulo 4. Anoche estaba mirando una película que hace 2 meses la estoy mirando, así que imagínate, de a pedacito la veo. Una película histórica, me gusta mucho la historia, me gustan las películas históricas. Medieval, me gusta mucho la historia medieval. Una película que cuenta la historia de una de las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra. Bueno, yo no sé si vos lo sabés, si no lo sabés te lo cuento. Escocia es una nación anexada por Inglaterra a lo que hoy es el Reino Unido. Reino Unido de Gran Bretaña, Reino Unido de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Son 3 reinos unidos, por eso se llama Reino Unido. Hola, ¿viste? Son 3 reinos unidos. Nosotros normalmente decimos Inglaterra, pero en realidad son 3 reinos. Pero originalmente son independientes. Históricamente siempre hubo guerras entre ellos, entre Escocia y entre Inglaterra, siempre. Esta película, Legítimo Rey, cuenta la historia del rey Roberto no sé cuánto, rey de Escocia, en una batalla donde él logró zafar del intento de dominación de Inglaterra. Y eran un puñado de campesinos y el resto, algunos soldados, eran nada. Era como Gedeón luchando contra los filisteos, eran nada. Viene el ejército inglés a pelear contra Roberto y era como, no sé exactamente, pero calcule como si fuera 300 contra 30.000, para darle la misma relación que fue con Gedeón. Y están en la batalla y vio la arenga esa previa a la batalla que en todas las películas vemos, como la que se hace ahora en la cancha. Habla el rey de Inglaterra, habla a su gente y Roberto, rey de Escocia, le habla a su gente. Y les dice, no les puedo hablar de valor, porque si están acá, tienen valor. No les puedo hablar de principios, porque si están acá, tienen principios. No les puedo pedir que peleen por su nación, porque hoy su nación prácticamente no existe. Pero, me mató, si pelean por su patria, si pelean por su familia, si pelean por su tierra, si pelean por sus hijos, peleen por lo que se les dé la gana, pero peleen, dijo. Se pusieron todos locos ahí y los 300 ganaron la batalla contra los 30.000. A ver, escúchame, estrategias, Dios les dio una dirección, un montón de otras cosas más, fue tremendo, es historia, no es ficción, es historia. No sé, Pedro, si es Roberto Bruce, pero sí, Robert Bruce. Sí, señor, exactamente. Gracias
por el dato. Robert Bruce, mira cómo me dan los datos. Rey de Escocia, ese mismo. Gracias por el dato, Pedro. Así que lo mismo te digo, ¿lo perdiste? ¿Crees que ya no lo puedes alcanzar? Nada de lo que Dios te dio se pierde jamás, porque lo que Dios determina, eso así se cumplirá. No creo que lleguemos al capítulo 9. Eso así se cumplirá. ¿Perdiste tu familia, varón? Empezá a pelear. ¿Y pero cómo? ¿Cómo hago? Ponete a servir a Dios. Hace un pacto con Dios. No te estoy hablando de plata, porque alguno piensa, pacto hay que poner plata. No, 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 no. Hace un pacto con Dios. Presentate delante de Dios. Noé se asentó sobre el monte. Afirmate en el monte. Clavá el ancla en el monte. El monte representa la intimidad con Dios, la oración, el lugar del encuentro con Dios. Hace pacto con Dios, decirle, Señor, prometo seguirte, prometo servirte, prometo ser fiel, prometo estar en tu camino, prometo hacer tu obra, ponerte en primer lugar. Señor, dame las armas para recuperar a mi familia. Venime a contar después qué pasa con eso. Y vas a ver la mano de Dios obrando a tu alrededor. Así como pasó con Noé, así va a pasar con tu vida. Así como pasó con Robert Bruce, va a pasar también en tu vida. Dios te llamó y Dios no abandona a sus llamados. Exactamente 5 meses después, estoy en 8:4 de Génesis, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Recién después de casi 7 meses y medio empezó a ver el resto. Versículo 6. Pasados otros 40 días, cuando ya decía, bueno, dejó de llover, bueno, empezó a bajar el agua, bueno, acá estamos afirmados, bueno, ya está la salida, ya está la respuesta, ya me aumentan el sueldo, ya recupero el trabajo, ya viene mi esposa, ya viene mi esposo, ya recupero mi familia. Pasaron otros 40 días, otros 40 días. Recordá la historia de Daniel, que oró y no hubo respuesta. Y pasaron 21 días y no hubo respuesta. Y él pensó que Dios se había olvidado. Y después de 21 días viene el ángel y le dice, mirá, negro, a partir del momento que vos oraste, fui enviado, pero tuve oposición y me tuve que quedar a pelear una batalla para poder venir a atender tu situación. Estaba ya en batalla, por eso no llegué antes. Pero en el momento que presentaste tu oración, fui enviado. Tal vez no ves la respuesta todavía. Tal vez no ves la salida, pero ya fue enviada. No importa que haya pasado otros 40 días. Tiempo de proceso. El 40 en la Biblia significa proceso. Así como el 7, que ahora te lo voy a mencionar, significa la perfección, el 40 significa proceso, un tiempo de tratamiento, un tiempo donde Dios empieza a obrar en tu interior. ¿Qué cosas sacar? ¿Qué cosas poner? ¿Qué cosas afirmar? ¿Qué cosas debilitar? Proceso, todavía no estás preparado, todavía no estás listo, sacás la carne del horno, parece que está perfecta, la pinchás, está cruda, sacás el pastel del horno, pensás que ya está listo, lo sacás, se cae, sacás el asado de la parrilla, pensás que ya está bueno, lo cortás arrebatado y crudo, no, todavía necesita un poco más. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra, así que volvió a la barca y no extendió su mano y metió la paloma adentro. Parece que no hay respuesta. Estás desesperado, ya no te aguantás el olor a humedad, no te aguantás el olor a chivo, el olor a elefante, el olor a rinoceronte, el olor a caca, el olor a meo. Ya no te aguantás nada adentro de la barca. Encima ya estás afirmado, pero no podés bajar. No te aguantás a tu mujer que se la pasa gritando, no te aguantás a tus hijas que se la pasan molestando, a tus hijos, perdón, no te aguantás a tus nueras que se la pasan molestando también. Y no podés bajar. Tiempo de proceso, pero recordá esto, Dios se acordó de vos. No te dejó solo. Está tratando
con tu vida. Como dice la canción de Dani Berríos, cuando él se encuentra en silencio es porque él está trabajando. Dice Salmo 55, escuchate esta, Salmo 55, versículo 22. Acá estamos. Encomienda tus cargas al Señor, Él cuidará de ti. Él no permitirá que los justos tropiecen y caigan. O la versión tradicional que dice, no dejará para siempre caído al justo. ¿Quiénes son los justos? Vos. Un llamado del Señor. No dejará para siempre. Ya viene, se escucha, hay trompetas, ya viene, se escucha, hay palmas, ya viene, se escuchan los motores, se escuchan las ruedas, viene la salvación, viene la salida, no te dejará para siempre caído, pero es necesario que vos te levantes, porque si estás tan caído que estás con la cabeza baja, ni siquiera vas a ver cuando Él venga a rescatarte, tenés que levantarte. Dice también Juan, capítulo 14, versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No los voy a dejar huérfanos, no los voy a abandonar. Vendré a ustedes, vendré. Dios va a cumplir lo que prometió. ¿Algún día Él te prometió tu familia? Tu familia está en las manos del Señor. ¿Algún día Él te prometió una casa nueva? Tu casa nueva está en las manos del Señor. ¿Algún día Él te prometió un ministerio? Tu ministerio está en las manos del Señor. ¿Algún día Él te habló que iba a usar tu vida? ¿Algún día serviste al Señor y abandonaste? ¿Algún día pusiste todo sobre tu vida entera en compromiso con Dios y te fuiste para atrás y dejaste? Todo eso está en las manos del Señor. Todo lo que hiciste para el Señor está anotado en la nómina de Dios, en la bitácora de vuelo del Señor. Todo está anotado. Él nada se olvida, nada pierde. No es en vano servir a Cristo. No es en vano seguir a Dios. No es en vano. Dios no se olvidó de vos. Dios tiene un plan con tu vida. Dios se acuerda de tu necesidad. Versículo 10, Génesis 8, versículo 10. Después de esperar, escuchá, otros 7 días, te dije, 40 es símbolo de proceso, 7 es símbolo de perfección, o sea, de proceso terminado, de proceso cumplido. 40 es proceso, 7 es cumplimiento. Después de esperar otros 7 días tras los 40, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él con una hoja de olivo fresca en su pico. Parte del proceso ya había terminado. Todo proceso tiene por finalización un cumplimiento. No hay cumplimiento sin un proceso previo. Si todavía estás en el proceso, ya llega el cumplimiento. Si empezaste el cumplimiento, ese proceso ya llegó atrás. ¿Y cómo sé? Si todavía estoy estancado, todavía estoy en medio del agua, todavía estoy encerrado, todavía estoy aislado, Dios te envía una señal, una pequeña señal, insignificante señal. ¿Qué fue lo que la paloma le trajo a Noé? Una hoja de olivo, una ramita, una hojita de olivo fresca en el pico. Nada. ¿Qué haces con eso? Nada. Pero así como dijo Eliseo, veo una pequeña nube, o fue Elías ese. Bueno, uno de ellos dos. Veo una pequeña nube, una gran lluvia se oye, una pequeña ramita de olivo era señal de que empezaba a reaparecer la vegetación y en algún momento iba a empezar a aparecer la tierra seca. Hay una pequeña ramita de olivo que el Espíritu está llevando a tu casa. Hay una pequeña puerta que se abre. Hay una luz del otro lado. Hay un aviso que te está llegando. Alguien que está cambiando su actitud. Un llamado que estás recibiendo. Un mensaje que te llamaron para ofrecerte un trabajo nuevo. Tal vez no se dio, pero es una pequeña señal, un atisbo de salida, una muestra de lo que Dios va a hacer. Tal vez vinieron a buscarte y no te encontraron, perdiste la oportunidad, no la perdiste. Dios te está enviando ramitas de olivo
para que sepas que Él sigue estando en control, que sigue estando en el plan, que Él sigue estando en el tema, que Él no se olvidó de vos, que Dios tiene un plan con vos, Dios tiene un propósito con tu vida y ese propósito se va a cumplir. Esta vez, entonces Noé, supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días, volvió a soltar la paloma, esta vez el ave no volvió. Cumplimiento, el ave encontró un lugar donde reposar. Claro, pero todavía no es para mí. Pero ya se empieza a abrir el camino. En este tiempo que estamos transcurriendo, tenés que darte cuenta que Dios ha hecho una diferencia. Tenés que aprender a reconocer que Dios metió la mano de tal manera que hay gente que está en aflicción, en lucha y en temor, pero otros estamos por encima. Hay gente que está en necesidad y otros estamos prosperando a los que están en necesidad. Hay gente que le falta y nosotros estamos recibiendo. Dios nos da para que otros reciban. Dios te da para que otros reciban. Tenés que darte cuenta que Dios te puso por encima para hacer luz, para hacer señal, para anunciar, para decirles, se puede vivir de otra manera. Lástima que no lo puedo poner. Pero te voy a robar un instante para que lo vean nada más y vuelvo. No se asuste lo que va a ver ahora. Le voy a robar a las mujeres. Les voy a robar a las mujeres. Espera. No diga nada por el color rosa, porque pero quiero que vea esto. ¿Sí? Se puede vivir de otra manera. Eso que está viendo ahí, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es esto? Ese es uno de los 2 modelos de afiche que vamos a hacer, con los cuales vamos a empapelar Florencio Varela. Hay otro que está paisado, que dice otra cosa, pero son 2 modelos. Se puede vivir de otra manera. Vos sos el que va a anunciar a la gente, se puede vivir de otra manera. Espera que salimos todos rosa, nos volvemos de vuelta a nuestro lugar. Ahí está, ¿vio? Como por arte de magia, todo se acomodó nuevamente. Acá estamos otra vez. Versículo 13. Ahora Noé tenía 601 años de edad. Mirá vos que tenía años. 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. ¿Escuchaste? 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. ¿Viste el tiempo que estuve adentro? Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Casi. Todavía había agua. Noé levantó la cubierta de la barca como si saliera del submarino. Noé levantó la cubierta de la barca, bueno, o como un tanque de guerra. Levantó Noé la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron todavía otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Total, 12 meses y medio duró el encierro de Noé. No quiero decir que nos vaya a tocar a nosotros eso en el nombre de Jesús, que así no sea. 12 meses y medio. 1 año y 30 días duró el encierro de Noé, el aislamiento de Noé. 1 año, el número 12 significa en la Biblia gobierno. El tiempo necesario después de procesos y cumplimientos, el tiempo necesario para que Noé entienda que ahora él ejercía el gobierno sobre la tierra. La situación en que, la manera en que Dios se lo enseñó a Noé, no fue del todo agradable. Que no sea de esa manera como nos tenga que enseñar a nosotros. La manera en que se lo enseñó a Noé fue desapareciendo todo lo creado. Entonces se convirtió en rey, en gobernante de un mundo vacío. Esa fue la realidad. Gobernante de apenas 8 personas, que era él y su familia, nada más. Pero cuando entendió que era gobierno, recién ahí empezó a ejercerlo. La manera que lo ejerció, eso es para otra historia. Eso es la última enseñanza sobre la vida de Noé que tenemos que conversar. No creo que lleguemos ya, porque ya son las 9, pero vamos a ir hacia ese punto. En nuestro caso, tenemos que entender que Dios nos puso por gobierno, por autoridad sobre la tierra, por autoridad en la ciudad. Somos autoridad sobre la tierra.
somos autoridad en el lugar donde estamos. Aunque no seamos autoridad política, somos autoridad espiritual. El Señor nos dio la tierra en posesión. El Señor nos constituyó como robles de justicia. El Señor nos puso como bandera en el lugar. El Señor nos hizo cubrir la tierra y hemos tomado el lugar en posesión. Por lo tanto, el aislamiento termina, viene la salvación y ya viene también la respuesta de parte del Señor. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Cuando vos tomás una decisión, cuando vos te decidís a confiar, cuando haces lo que tenés que hacer, cuando cumplís el plan de Dios, toda tu familia es afectada, todas ellas son bendecidas. Cuando vos pasaste ya un tiempo en una situación, no te acomodes a esa situación, no te acostumbres a este tiempo de aislamiento, no te acostumbres a estar todo el día en tu casa, no te acostumbres a hacer los cultos de esta manera, no te acostumbres, cuando eso termine, salgan de su casa. Afuera, levántense, no hay que quedarse. Dios tuvo que arrancarlos casi con tirabuzón para sacarlos de dentro del arca, porque se habían acostumbrado a estar ahí. Por eso dijo: salgan, soltá los animales, aves, animales grandes y pequeños, para que empiecen a dar fruto y se multipliquen. Soltá los animales para que den fruto y se multipliquen. Fuiste llamado para dar fruto y multiplicarte, varón. Fuiste llamado para generar un cambio en el lugar donde estás. Sos un transformador, sos un despertador, sos un anunciador, sos un alumbrador, sos un ya no sé qué dor. Pero tenés que salir del lugar de la comodidad, salir del lugar de la comodidad, y al salir del lugar de la comodidad, empezar a hacer lo que hay que hacer. Dar fruto y multiplicarte. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Inmediatamente que salió del aislamiento, lo primero que hizo fue adorar al Señor. Cambio de prioridades. Como te dije recién, Isaías capítulo 8, versículo 11. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Lo primero no es ir a jugar al fútbol, lo primero no es irte a ver un espectáculo, lo primero es poner a Dios en el lugar que corresponde, que Dios esté en tu casa, que Dios habite en tu casa, que Dios se presente en tu casa, que Dios viva en tu casa. Y seas vos el que dirija ese culto permanente al Señor. Termina el pasaje o el capítulo, el pasaje, versículo 21, y percibió del sacrificio, percibió el Señor olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La decisión y la actitud de Noé generó un cambio en toda la humanidad y en toda la eternidad. Después del proceso a través de la vida de Noé, un proceso bien cumplido, Dios tomó una decisión y cerró un ciclo. Y Dios establece ahora un nuevo pacto. Establece Dios un nuevo pacto. Cuando se cumplió el proceso, Dios hace un nuevo pacto con vos. Tal vez estás pensando en querer vivir de la otra manera como antes. Tal vez estás pensando querer tener la misma relación que antes. Antes ya fue. Una cosa le doy la razón al señor gobernador cuando dijo hace unos meses, las cosas nunca más vamos a volver a como era antes. En eso tomo sus palabras y le doy validez. Las cosas ya no serán como antes. Dios establece un nuevo pacto con vos, un pacto de autoridad, un pacto de alumbramiento, un pacto de ponerte por encima, un pacto de posicionamiento, un pacto de provisión, un pacto de sustento. Pero la parte tuya, varón, si fuera un día general, día iglesia, pero tenemos que entender, entre vos y yo, somos
hombres, hoy los que estamos acá, tenés que entender que somos nosotros los que llevamos la punta, son los que abrimos el camino, somos nosotros que el llamado de Dios fue al hombre y el hombre con su familia. Las cosas que no salen bien en tu casa, en tu familia, son porque no las dirigís y dejás que otro lo dirija. El que tiene oído para oír, que oiga. El que lee, entienda. Que le sea suficiente entender este principio. Unos versículos más, nada más, ya que estamos, aprovecho y terminamos la historia de Noé. Unos minutos nomás, nos extendemos, para entrar al capítulo 9, para hablar del pacto de Dios con Noé. ¿Qué es lo que vos empezás a recibir? El pacto nuevo. Solamente algunas menciones y ya nos vamos terminando. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán. Versículo 2. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra. Le puso autoridad y puso sobre el hombre, sobre Noé, y a través de él a toda la humanidad, respetó. Autoridad y respeto. Sobre todo ave de los cielos, en lo que se mueve sobre la tierra, sobre todo los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Autoridad sobre lo creado. No estamos al mismo nivel de una gallina, de una vaca, no estamos. Ahora le dicen seres sintientes. No. Como esas gallegas ridículas que tienen una granja de gallinas y gallos separados porque dice que los gallos violan a las gallinas. No. Se nos dio autoridad para gobernar. No lo comenté, el decreto del presidente de ayer. Por decreto a partir de hoy, creo, en el Estado, o sea, en los puestos públicos, por decreto, eso quiere decir obligatorio, tiene que haber el 1% de, se llama cupo trans. Si en una empresa del Estado hay 100 empleados, uno tiene que ser trans, travesti o eso. Si hay 200 empleados, tiene que haber 2. Así. El decreto dice 1%. Yo pensé, ¿y si hay 50 empleados, qué hacen? ¿Medio trans? Bueno, ¿y la iglesia qué hace? Y la iglesia está papando monjas. Es tiempo de tomar el lugar. Es tiempo de tomar la autoridad, de hacernos respetar. Mire lo que le dijo Dios a Noé. Véngame a hablar de veganismo. Todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas, todo se los he dado. ¿Qué talco, eh? Un lindo asadito que nos vamos a hacer. Versículo 7, pero ustedes den fruto, multiplíquense, procreen abundantemente la tierra, multiplíquense en ella. Y le dio, ese pacto se trasladó también a sus hijos, le da autoridad a sus hijos, y sigue. Y llegamos al versículo 18, con esto terminamos este pasaje y terminamos la historia. Un hombre llamado por Dios, un hombre con autoridad, un hombre que se convirtió en el gobernante de todo el planeta, un hombre ungido, un hombre rescatado, un hombre en quien Dios confiaba, todo lo que ya hemos visto sobre la vida de Noé. Sin embargo, un hombre que se resignó y se amoldó. Cuando salgas del conflicto, cuando salgas del problema, cuando las cosas se empiecen a ordenar, no te quedes en tu casa. No bajes los brazos. No dejes de congregar. Algunos de los que se conectan a cada reunión, que normalmente no congregan, pero sí se conectan, salí de la comodidad. Algunos que ya no estaban congregando, pero que están presentes en las reuniones online, salí de la comodidad. Hace un cambio, marca una diferencia. Hace algo distinto en esta nueva etapa que viene a través del pacto nuevo que Dios hace con vos.
Porque mirá lo que pasó con Noé por confiar, por achancharse, por descansar. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Son los tres troncos antropológicos de los cuales surge toda la raza humana. Escúchame. Toda la raza humana surge de estos tres. Sem, Cam y Jafet. Los semitas, los camitas, los jafetitas. Los semitas, las razas de Oriente. Los camitas, las razas africanas. Los jafetitas, las razas indoeuropeas. De ahí sale todo el tronco de la humanidad. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Dios no lo mandó a labrar la tierra. Y plantó una viña. Dios no lo mandó plantar una viña. Dios lo mandó a dar fruto y a multiplicarse. Dios lo mandó a sojuzgar la tierra. Él se puso a labrar la tierra, o sea, él se quedó en el lugar, en vez de salir a sojuzgar, se quedó en el lugar. No te ocupes solamente de tu quintita, ocúpate de la viña del Señor, para usar una frase conocida. No te ocupes solamente de tu tierra, no labres tu tierra, no plantes tu viña, ocúpate de las cosas de Dios. Poné en primer lugar las cosas de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No labres para vos y solamente tengas para vos, sino labra para el Señor, y todo lo demás te será añadido. Noé se dedicó a lo suyo. Labró la tierra, plantó una viña, se quedó tiempo mirando cómo crecía la parra, cómo la parra empezó a madurar, cómo después de 3 años empezó a dar uvas, cuando la uva empezó a fermentar, porque pasó tiempo. Entre el versículo 20 y 21 dice, mire, plantó una viña y bebió del vino. Pero ¿cuántos pasaron? Como 3 años mínimo entre una cosa y la otra. Durante Noé se dedicó solamente a su quintita. Y bebió del vino y se emborrachó y estaba desnudo en medio de su tienda. Cuando vos corres tus ojos del propósito del llamado, cuando vos te enfocás solamente en vos, perdés tu cobertura. Y perdés ese manto de misericordia con el cual Dios te rescata y te cubre. Perdés ese perdón de pecado. Perdés aquello que te hace estar resguardado de los demás, donde los demás no ven tu intimidad. Dios te cubre y los demás no ven tu intimidad. Lo perdés, quedás desnudo a la vista de todos. Y estaba borracho, desnudo, en medio de su tienda, y Cam, el hijo del medio, lo vio desnudo. Y salió corriendo y le dijo a los 2 hermanos, dijo, che, el viejo está en vos. Entonces Sam y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su borrachera y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Lo culpa a Canaán por mirarlo desnudo. Hay una interpretación teológica que no la voy a compartir ahora, que puede significar otra cosa, pero en definitiva lo culpa a Canaán, a Cam, por mirarlo desnudo, cuando la culpa no era del pibe, sino la culpa era de él, por estar desnudo, por estar borracho, por haber quedado haciendo su propia tierra. Y eso generó una maldición al punto que se traslada hasta el día de hoy. La maldición de Cam, donde históricamente la humanidad, el racismo surge de ahí, descalifica a la raza negra diciendo que es la raza maldita por Noé, que son malditos, y entonces son siervos de los hermanos. Por eso tienen derecho el blanco a sojuzgar y a esclavizar al negro, porque es descendiente de Cam. Fíjese el cambio que hizo este hombre en toda la humanidad. Y termina sencillamente diciendo, vivió después del diluvio 350 años en esa condición, con la consecuencia de haber maldecido a sus hijos y generar maldición sobre la tierra hasta el día de hoy. Ayer mataron a un negro en Estados Unidos, no sé de qué manera fue, en la policía. Hasta el día de hoy la maldición de Noé sigue ejecutándose.
No pierdas el foco, no pierdas tu lugar, no te muevas del propósito, no te muevas del llamado. Entra en pacto con Dios. Hasta acá llegamos, hasta aquí llegamos. Y nos estamos ya despidiendo, dándole gracias al Señor, porque Él también, hasta aquí, Él nos ayudó, también Él ahora, Él fue bueno, Él fue fiel. ¿Qué más decirte? Nos vamos a despedir con un tiempo, con una oración y recuerden, tenemos que tomar la autoridad de nuestra familia, tenemos que ser punta de lanza en casa, tenemos que ser sacerdote y tenemos que creer, entender, por favor, entender. Dios no se olvida de vos. Te mando un abrazo, oramos y nos despedimos. Gracias, Señor, por cada varón, por este tiempo. Gracias, Señor, por los hombres fieles